Los imperios nacen, se expanden y mueren. Pero verdaderamente, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué los imperios realmente caen? O incluso, ¿por qué los imperios llegan a ser tan poderosos? La historia de la humanidad está llena, está plena de un montón de imperios en todos los lugares del mundo que han hecho cosas increíbles, que han conquistado grandísimas y vastísimas extensiones de terreno, que han gobernado un montón de personas, a millones de personas, y que se han hecho de oro. Pero claro, los imperios, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué caen? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué caen los imperios? Pues bien, para ver por qué caen los imperios hay que ver también el ciclo que sigue la historia. Porque la historia es cíclica y la verdad es que además lo que hace la historia es que se repite. Caemos a menudo en los mismos errores y en otras latitudes, con otros personajes, al final se acaban reproduciendo las mismas mecánicas. Por ejemplo, ¿por qué cayó el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, en el 476 después de Cristo? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano de Occidente cayó por varias cosas. Cayó por la barbarización del ejército, porque el ejército no daba abasto, porque el ejército no tenía ya una gran estructura y tampoco tenía unos grandes medios, no tenía tampoco un gran dinero. Por otra parte, el Estado era incapaz de atender a toda la población, era capaz de atender a la población y era capaz de defenderse. El Estado no tenía ya casi autoridad, no tenía fuerza y desde luego no tenía los medios efectivos para siquiera cobrar unos impuestos. Porque lo que suelen hacer los imperios y la marca decisiva de los imperios es que los imperios cobran impuestos, cobran tributos a las personas a las que está gobernando. Y los imperios, además de hacer eso, se supone, protegen a esos ciudadanos. Pero el Imperio Romano de Occidente no fue capaz de hacer eso. Y además de no ser capaz de hacer eso, al final las instituciones del Imperio Romano de Occidente, el Estado, como he dicho, se deterioró hasta tal punto que no fue capaz de hacer nada. No fue capaz de evitar lo que sucedió a la postre, que es que los reinos germánicos que se formaron en su seno, en Hispania, en la Galia, en la propia Italia, no fue capaz de evitarlo. ¿Podría haberlo evitado? No lo sé, la verdad. No sé. Al final, todo lo que se vuelve grande tiende a caer. Y el Imperio Romano de Occidente no fue el único caso. A lo largo de la historia, esto sucede casi como si de una ley se tratara. Es lo fascinante, es lo curioso del asunto. Se produce como si de una ley se tratara. Y el Imperio Romano de Occidente no, por una parte no quiso y por otra parte no pudo. En la caída de los imperios, lo fascinante también es cómo se encadenan las malas decisiones una detrás de otra, que parece que se hacen aposta, parece que se hacen para acelerar esa destrucción, esa caída de ese imperio. Generales que solo se preocupan por sí mismos, intereses de unas familias de otras poderosas y unos estados que al final se van diluyendo. Se van diluyendo como la arena. Como la arena por entre los dedos que va cayendo, así se diluyen los estados. Y el Imperio Romano, cuando en el 476 llega a Odoacro, no es capaz para nada de evitar cederle el testigo, de cederle el poder a alguien nuevo, porque estaba exhausto. El Imperio Romano estaba exhausto, estaba deteriorado. Y cuando se llega a ese punto, no se puede revertir. Habría que hacer muchas reformas,
desde el sistema económico hasta el sistema, vamos a decir, administrativo. Habría que hacer reformas en todas partes. Y el Imperio Romano de Occidente no era ya capaz. Es que no tenía dinero. Quiero insistir en que no tenía ya dinero. Pero ese no es el único imperio que cae a lo largo de la historia. Hay muchos, hay muchos. No puedo referirme a todos, pero otro caso, por ejemplo, que es bien particular, es el Califato de Córdoba en la Edad Media. Fue proclamado en el 929 por Abderramán I. No, por Abderramán III. Me he confundido, por Abderramán III. Fue proclamado por Abderramán III y cae en el 1031 cuando la fitna realmente termina. Aunque verdaderamente la caída del califato tal vez podríamos situarla en el 1009, que es cuando precisamente la fitna se inicia. Y claro, ¿por qué el califato de Córdoba acaba cayendo en el 1031, después de muchos años de guerras? Porque el califato de Córdoba era muy rico, era el más rico de la península y rivalizaba en poder y en riqueza con el Imperio Romano de Oriente y con cualquier otro imperio de la zona, de Europa o incluso de Asia. Y tenía también poder, tenía poder militar también. Desde luego mantenía bastante a raya a los reinos cristianos del norte que vacilaban entre la precariedad de la supervivencia y la fuerza de un reino pujante. ¿Por qué el califato de Córdoba cae? Nos lo podemos preguntar y es una pregunta que a mí al menos me fascina. ¿Por qué un imperio como el califato de Córdoba cae, entre comillas, por así decirlo, en 2 días? Pues cae en 2 días, por así decir, porque la serie de acontecimientos que se dan lo van minando y lo van poniendo, por así decir, contra las cuerdas de un modo que sus propios ciudadanos seguro que no vieron venir. Es una cosa que se va haciendo como el goteo, gota a gota, poco a poco. Las intrigas de palacio, cómo la autoridad del califa se va debilitando, sobre todo después de lo que sucede con Al-Hakam II y con su hijo Hisán II, demasiado pequeño para asumir el poder. Eso, la edad de Hisán II lastró mucho, creo yo, la capacidad que tuvo el califato de Córdoba para sobrevivir. Pero es que, claro, aprovechando esa oportunidad, tenemos a Almanzor, que conformó la dinastía Amirí, que se hizo con el poder y se convirtió al final, de facto, en el dictador de Al-Ándalus. Se hizo con todos los poderes. Y sí que es cierto que se esforzó en mantener la ilusión de que hacía las cosas en nombre del califa. Él se planteó si podía sustituirlo o no, pero decidió que no, que era mejor llevarse todo el poder, pero dejar que la cara visible fuera otra, dejar que la estructura, desde que se había ido construyendo desde Abderramán I y luego ya con el califato de Córdoba cuando fue proclamado, dejar que la estructura se mantuviera, al menos en lo que viene siendo la vista, ¿no? Lo que vienen siendo las instituciones, pero que esas instituciones y que el verdadero poder lo tuviera él en sus manos y que él pudiera hacer y deshacer lo que quisiera, tanto con las tropas como con el dinero real, como con las obras arquitectónicas, como con todo, mantener el Estado en su poder. De hecho, Almanzor, el ejército lo reformó, lo cambió, se apoyó fundamentalmente en los bereberes y le dio una vuelta de tuerca a lo que vienen siendo
las razias, lo que vienen siendo los saqueos, las campañas veraniegas contra los reinos cristianos. Y fue por eso fue temido y fue tan poderoso, porque supo hacer bien las cosas, supo darles esa vuelta de tuerca, mientras que, por ejemplo, Abderramán III, desde que estuvo a punto de perder la vida, decidió dejarlas en manos de otros, decidió ocuparse de otros asuntos. Los bereberes, la afluencia de bereberes causó gran descontento en la población, fue causa de conflictos sociales y fue importante también a la hora de que todo saltara por los aires en el 1009. Y claro, se van juntando las cosas, las luchas de poder entre los Omeya y los Amiríes, se van juntando que los impuestos se suben, porque en los últimos años antes de que se suceda la fin del levantamiento, lo que llaman la Revolución Cordobesa en el 1009, tenemos también las subidas de impuestos. Y luego también está la cuestión de que, aunque tenían que contrarrestar la influencia de los fatimíes, yo creo, es mi juicio, de que invirtieron todos sus recursos o la mayor parte de sus recursos en África y descuidaron todo lo que viene siendo la península. Entonces, claro, se van juntando todas las cosas y parece que cuando Abderramán Sanchuelo intenta hacerse nombrar califa y entonces la gente ya se cabrea del todo entre unas cosas y otras que se van acumulando con respecto al con el paso del tiempo. Parece que sucede en 2 días, pero no. Es una cosa que se viene gestando desde décadas atrás y es al final que se rompe el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes en el califato de Córdoba verdaderamente, pienso yo, fue realmente delicado, pero por otra parte, ¿en qué imperio a lo mejor no será delicado? Haciendo los ajustes necesarios, las intrigas necesarias, las reformas necesarias, sobre todo si son malas o muy malas, no puede cualquier imperio eh, poner un pie en la tumba, no puede cualquier imperio poner un pie para autodestruirse. Pues eso también es para pensarlo, porque la estructura de sucesión entre los Omeya acaba siendo tan rígida que, claro, tienes a alguien como Gisán II, que cuando muere el Hakan II es un niño y realmente no puede hacerse cargo del poder, que otras personas con más edad, más experiencia, con también con mayor estrategia, mayores habilidades, pues al final aprovechan eso. Y entonces, al final, en el 1009, todo el equilibrio se rompe y a partir de que se rompa el equilibrio, todo eso se pierde. Se pierde la riqueza y se pierde el poder. Y cuando se pierde la riqueza y se pierde el poder, es cuando entra el caos y el imperio cae. Hay guerras intestinas, la Fitna, que es la guerra civil, pero ahí ya el califato de Córdoba se destruye, pero al Andalus en verdad también se condena, porque pasa de eso a desequilibrando la balanza, los reinos cristianos que estaban por debajo, que eran más débiles, tienen la oportunidad de oro para hacerse poderosos y al final todos sabemos cómo avanza la reconquista y cómo acaba. Porque los reinos de taifas, que surgen después como desmembramiento, se pelean entre sí y compiten entre sí y la competencia entre sí artísticamente funcionó muy bien, pero como surgieron algunos historiadores, los reinos de taifas, aparte de pelearse tanto, invirtieron más dinero en cuestiones artísticas, cuestiones que podríamos llamar simbólicas para realzar su poder, de refinamiento, y no tanto en cuestiones bélicas que fueron su condena a la postre.
Otro ejemplo es el del Imperio Romano de Oriente. Lo podéis llamar bizantino si queréis, pero era romano de Oriente. Que cuando surge el Islam en el siglo VII, había recuperado recientemente la provincia, una de las provincias más ricas que había tenido el Imperio Romano, que era la de África. Había recuperado, o medio recuperado Italia, la perdería muy pronto. Pero es que con el Islam pierde las provincias más ricas del imperio. Las pierde. Pierde Egipto, pierde Siria y acaba perdiendo África. Luego acaba perdiendo Sicilia y acaba perdiendo pues, todo lo que queda del norte de África. Entonces ya sufre un gran varapalo el imperio romano de Oriente, pero es que luego además sufre dentro de sí las típicas mecánicas. Malas decisiones, también luchas por el poder y luego la pérdida de efectivos y de dinero. Pero voy a ir por orden. Después de la época en que surge el Islam y demás, aunque hay todavía grandes dinastías, ya no está la de Justiniano, la dinastía justinianea, ya no está, pero aunque hay grandes dinastías, poco a poco va sufriendo cambios y aunque es verdad que se va adaptando, el imperio romano es como cualquier imperio, o te adaptas a las nuevas situaciones o desapareces, y nuevas situaciones son nuevas organizaciones, nuevas tecnologías, nuevos pensamientos. Aunque eso es así, el imperio romano de Oriente más o menos va sobreviviendo, pero al final como todo llega un momento en el que se rompe y en el que no tiene otra que perderlo todo e iniciar una decadencia que se alarga incluso más de 100 años hasta que finalmente cae en 1453. Y es que eh, lo que sucedió en 1071, la famosa batalla de Manzikert, cuando los Romano IV muere y pierde todo el ejército romano, es una victoria, es una derrota tremenda, es una derrota casi humillante, desde luego, para los romanos. Se produce poco menos que como nace al-Ándalus después de la batalla falsamente, malamente llamada de Guadalete y más bien de la laguna de la Janda, cuando Rodrigo se enfrenta a Tarik ibn Ziyad y a los suyos, teniendo él además mayor cantidad de tropas. Los romanos orientales también tenían mayor cantidad de tropas, pero que Vitiza y los suyos le traicionan y con esa traición lo que hacen es condenar al reino visigodo a caer. El reino visigodo tenía sus problemas, pero después de una traición así, lo que, lo que hace es condenarlo también. Pues en la batalla de Manzikert, Romano IV también, que es curioso, es curioso. Sufre lo mismo. Sufre de parte de uno de sus generales, en otra intriga de poder. Sufre una traición, se retira con sus tropas y de llevar la superioridad pasamos a la inferioridad, pasamos a perder la batalla, básicamente. Y después de eso va perdiendo Anatolia y el Imperio Romano de Oriente es que claro, cuando vas perdiendo tanto terreno, pierdes los recursos y al perder los recursos pierdes economía. Pero es que al perder los territorios pierdes gente, pierdes ciudadanos. Cuando pierdes ciudadanos pierdes contingentes que te podrían servir para la guerra, que podrías alistar y podrían servirte para la guerra. Entonces se va fragmentando
el Imperio Romano de Oriente sufre una fragmentación porque, aunque tardíamente, porque era un estado centralizado, era como desde hacía siglos, y tal y como fue construido, funcionaba como el Imperio Romano. Pues se va feudalizando, con el paso del tiempo se va feudalizando, y eso también le va quitando poder. Le va quitando poder frente a unos nobles que, como poderes locales, al final son los que acaban sosteniendo sus territorios. Acaban sosteniendo sus territorios porque el Estado, al perder la economía y al perder la capacidad militar, pues no puede ni defenderlos ni puede sostenerlos. Y ya con la cruzada de 1204, los cruzados dividen en varios trozos el Imperio Romano de Oriente. De hecho, toda la parte de Constantinopla y de lo que sería Tracia y demás, lo convierten en el Imperio Latino. Es la condena. Es la condena ya definitiva para el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, desde entonces, era imposible que, que saliera adelante. Porque cuando lo has partido, si ya estaba debilitado, si estaba sufriendo unos procesos de transformación muy determinados, que los estés rompiendo, los estés tensionando de esa manera, pues lo que hace es condenarlo totalmente. Porque es que aparte de sus propios procesos, el Imperio Romano de Oriente tuvo que enfrentarse a Occidente, tuvo que enfrentarse a los reinos occidentales, y los reinos occidentales pues no le pusieron fáciles las cosas. De hecho, hubo buena agresividad entre ellos. Y a la postre, cuando del Imperio Romano de Oriente, en las fechas de 1453 y demás, eh, solo poseía la ciudad y si acaso 4 metros cuadrados por fuera de la misma, el Imperio Romano de Oriente estaba a merced de los genoveses y de los venecianos, ya de tiempo antes, ya de un tiempo antes, pero al final es que acaba dependiendo de otros y luego finalmente cae. En 1453 no tiene soldados, no tiene nada. Y Mehmed II se propone acabar con esa nueva Roma de un imperio que había durado ya 1000 años, y lo hace. Conquista esa nueva Roma y la convierte en Estambul. Y es la historia de los imperios. Los imperios llegan a ser poderosos, llegan a ser riquísimos, llegan a tenerlo todo, y teniéndolo todo, aún así caen. Aún así acaban siendo destruidos, aún así acaban siendo algo que uno no puede reconocer ni siquiera a la sombra de lo que un día fueron. Lo tenían todo, el poder militar, el poder económico, las mayores comodidades, los mayores lujos, y caen. Son destruidos. Europa en el siglo XIX lo mismo. Europa en el siglo XIX era muy poderosa y era muy rica. Y en la expansión del capitalismo tuvo bastante importancia el hecho de que podían expandir mercados conquistando nuevos territorios. Y sin embargo, en 1914, siendo tan poderosos, teniendo tanto como tenían en 1914, de 1914 al 18, con la Primera Guerra Mundial, el Imperio Romano, Europa pone fin a su hegemonía militar en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, pierden esa hegemonía y pierden ese poderío militar. Lo pierden. ¿Pero por qué lo pierden? Lo pierden porque lo destruyen unos contra otros. Simple y llanamente porque lo destruyen. Destruyen sus países y tienen un montón de bajas. Pierden un montón de efectivos. Y luego ya en la Segunda Guerra Mundial ni hablemos. Porque la Segunda Guerra Mundial
para reconstruir Europa económicamente frente a una nación como Estados Unidos, que a lo largo del siglo XX asciende, y bueno, en el siglo XIX, sobre todo desde la segunda mitad, pues al final, ¿y qué pasa con Europa hoy en día? ¿Qué pasa con Europa? Europa se enfrenta a sus propias dinámicas que lo van minando por dentro, que son signos y son muestra de debilidad. Como un imperio que una vez fue poderoso y que sin embargo acaba siendo tan débil que un bárbaro, es decir, un germano, un quien sea, otro pueblo, otro contingente militar, solo a lo mejor tiene que soplar, o tiene que tocar un poco y se cae. Porque el imperio ya está exhausto. La caída de los imperios, que ha sido así desde que nacieron, desde que nació el primer imperio de la historia hasta que a lo mejor desaparezcan los seres humanos, será así. Nacen, se expanden, se reproducen, si se quiere decir así, y luego, exhaustos, débiles, desaparecen, son destruidos y se convierten en historia, simplemente en historia. Se convierten en unos vestigios, se convierten en una herencia, sí, la herencia y el legado obviamente son importantes, son muy importantes, pero desaparecen. Y claro, vivir eso es verdaderamente particular, debe ser alucinante, ¿no? Presenciar los últimos momentos de un imperio como el romano, presenciar los últimos momentos del califato de Córdoba, presenciar los últimos momentos de esa Constantinopla en 1453, que te asomas a las murallas y que piensas que son inmensas, que nunca han podido ser atravesadas, que nunca han podido ser destruidas, y que piensas que a lo mejor vas a estar seguro toda la vida, y ver como los que están afuera, con sus grandes cañones, con sus bombardas, atraviesan esos muros y los parten, los destruyen con una facilidad pasmosa, y ver cómo todo se convierte en un mar de escombros. Y al final los vencedores entran en la ciudad. Y el imperio romano desaparece. Es creado o lo de la leyenda, es creado, por así decir, por un Constantino y cae por otro Constantino. Pero vivir eso tiene que ser alucinante. Porque una cosa es estudiarlo, una cosa es estudiarlo. Y verlo a lo mejor en un documental. Incluso imaginártelo. Una cosa es eso. Y otra cosa es que tu día a día sea ver cómo, cómo ese estado, que era antes un imperio poderoso, o que te han contado que era poderoso, que has visto que tus generaciones pasadas han vivido en una abundancia, han vivido en una gama de posibilidades muy grande, han hecho cosas, han vivido con comodidad, han vivido con cierta riqueza, ¿no? Han vivido con cierta tranquilidad, con cierto poderío. Comprobar en tu día a día cómo se van resquebrajando y cómo ese estado, incluso en un siglo como este, como el XXI, o en el siglo XI, o en el siglo V, o en el siglo XV, da igual el siglo y da igual el imperio, comprobar día a día cómo se va resquebrajando y cómo va perdiendo poder, hasta que llega al punto en el que ese estado no es capaz de defender, no es capaz de asegurar una protección a sus ciudadanos, o incluso de que ese estado no sea capaz ni siquiera de cobrar unos tributos o de ejercer una fuerza sobre sus ciudadanos que antes ejercía con naturalidad. Porque parece que es natural. Nos acostumbramos. Uno se acostumbra. Se acostumbra a la comodidad, se acostumbra al poder, se acostumbra a la riqueza. Pero acostumbrarse a la pérdida
la pérdida de pujanza, la pérdida de poder, la pérdida de dinero, parece que cuesta. Y parece que cuando estamos en esas épocas, parece que siempre miramos atrás. Siempre miramos atrás y nos acordamos como si fuera algo muy lejano. Y a lo mejor ese imperio hacía poco que lo tenía todo. Pero parece que tenerlo todo no es suficiente. Hay que saber mantenerlo. Y hay muchos dirigentes que han arruinado imperios con una serie de medidas, como he comentado con anterioridad, que parece que lo están haciendo a posta. Parece como si se hubieran propuesto derribar su propio imperio. Pero es que gobernar un imperio debe ser difícil. Debe ser verdaderamente difícil. Entonces, la caída de los imperios es verdaderamente fascinante. Muy poética, muy cinematográfica, pero sobre todo muy fascinante. Porque después de los imperios, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Surgen nuevas cosas. Pues, por poner un símil, como si de un bosque se tratara que ha sido calcinado, que se ha quemado. Incluso de eso crecen cosas nuevas y al final se acaba regenerando. En el curso de la historia, unos pueblos parece que caen en el olvido, ¿no? Que pierden el poder. Y surgen otros. Otros que no tenían nada, de repente empiezan a tenerlo todo. Quizás en Occidente, en otras partes, cuando cae un imperio, cuando cae una sociedad, esa sociedad a lo mejor se transforma a lo largo del tiempo y a lo mejor llega a otro tiempo dorado, donde puede volver a ser un imperio. O a lo mejor ocupa ese lugar otro pueblo. Surgen otras poblaciones, otras cosas. La verdad es que no sé qué pensar a ese respecto. Solo queda ver los acontecimientos y pensar que la caída de los imperios es tan natural y ya lo dice Séneca. Séneca ya lo tenía bien claro. Todo lo que es humano al final va a caer. Todo va a desaparecer. Todo. Todo lo que una vez pensamos, creímos, tuvimos, todo aquello en lo que una vez estuvimos, en esos lugares en que estuvimos, todo desaparecerá. Lo dice Séneca en la Consolación a Polibio, de hecho. Al comenzar la Consolación a Polibio, empieza la Consolación a Polibio diciendo eso. Y todo en la vida al final desaparece. Nace, se expande y desaparece. Si os ha gustado este vídeo con este formato, me ayudaría bastante que dejarais un like y sobre todo un comentario. Siempre se puede debatir un poco, se puede intercambiar ideas. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y veremos qué tal sale este. Así que ya nos veremos. Hasta luego.